Hola, ¿qué tal a todos? Una vez más, me da gusto tenerlos de vuelta en una cápsula de lo que es la materia de pensamiento creativo e innovador. Vamos entonces a desglosar una fase crítica en cualquier aventura de lo que llamamos innovación, que es la etapa de descripción de un proyecto de innovación, seguida de cerca por la fase de lo que es definición. Recordemos que la innovación no es un accidente, es el resultado de un proceso intencional y el primer paso para construir en el terreno sobre que vamos a poder edificar. Mi nombre es Williams Ricardo Carrera Contreras. Comencemos. Estamos pues en la cápsula número 11 de, como comentamos, la materia de pensamiento creativo e innovador. Vayamos entonces a lo que es el proyecto de innovación, pues necesitamos en el primer punto describir. En esta etapa a veces se subestima, pues es la base, pero es la base de todo. Aquí nuestro objetivo principal es entender el lienzo completo antes de poder aplicar lo que son las primeras pinceladas de lo que es la solución. Se trata entonces de una etapa de inmersión y descubrimiento. ¿Qué hacemos durante esta etapa? En esencia, durante la etapa de describir o descripción, nos convertimos en como si fuéramos detectives, ¿no? Recopilamos y analizamos la información para comprender el contexto, identificar necesidades y vislumbrar el potencial de lo que es nuestra intervención. Es la fase donde realmente respondemos al qué y al por qué de la situación actual. Exploramos el entorno, entonces aquí es donde abrimos los ojos al mundo que nos rodea y buscamos entender las fuerzas que influyen en lo que es nuestro posible proyecto. Un análisis macro, debido a que observamos factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales. ¿Qué tendencias globales o locales pueden afectar a lo que es nuestra innovación? ¿Hay cambios demográficos o tecnológicos inminentes? Una anécdota es de que nos habían invitado a un proyecto que iniciaba de lo que era en el sector de perforación y se iban a hacer realmente unos equipos, unas innovaciones con unos motores a gas. Entonces, pues como todo el equipo se empezó a cotizar, encontramos a unos proveedores en Oklahoma y pues todo estaba perfecto, se logró negociar un buen costo, porque ellos también tenían un motor de su propia autoría, de esa casa, o mejor dicho, de su propia manufactura. Entonces también ellos estaban interesados en demostrar que ese motor era tan viable o que competía a la mano o inclusive a lo mejor hasta rebasaba, ¿no? El rendimiento de los motores habituales o los dueños del mercado, por así llamarlo. Todo iba bien, se pactó un superprecio, las entregas, todo estaba excelente. Viene el cambio de gobierno cuando entró por primera vez Donald Trump y precisamente los costos arancelarios en donde simplemente el arancel era como si fuera a comprar otra unidad más. Entonces ya la unidad salía prácticamente el doble y en algunos casos se triplicaba. Entonces por eso es importante observar precisamente, como comentamos, los cambios políticos, económicos, sociales, inclusive hasta los demográficos, porque te puede impactar, puede ser un perfecto proyecto con las mejores alianzas, pero si simplemente te pasa esa situación, pues ya se imaginarán. Se nos vinieron abajo muchas cosas, hubo que redefinir, pero pues realmente
pues prácticamente se volvió incosteable. Entonces, es como comentamos, es el punto de partida y es realmente comprender el problema, el contexto y su entorno. ¿Qué hacemos durante esta etapa? Como ya hemos comentado, exploramos el entorno, se va analizando el contexto donde puede surgir la posible innovación en el mercado, usuarios, procesos, tecnología, tendencias, necesidades actuales, así como futura. Detección de problemas y oportunidades, se identifica las situaciones que pueden mejorarse o transformarse, o dicho de otra manera, empeorarse. No se buscan soluciones aún, solo se reconoce si realmente vale la pena innovar, en este caso de llevar a cabo lo que es el proyecto. La recolección de información se colecta en datos de interés de diversas técnicas como las entrevistas, las encuestas, la observación directa. Y aquí viene algo que a mí siempre me ha gustado desde que estudié ingeniería, lo que es el famoso benchmarking. O sea, no es para copiar, sino para que se puedas entender qué están haciendo los mejores y de una manera también los peores. Entonces, ¿qué soluciones existen ya? ¿Qué vacíos hay entre cada solución y uno y otro? Es para poder comparar, identificar las buenas prácticas, estándares y áreas. Posteriormente, pues simplemente tenemos que tener el análisis documental, que es donde vamos a revisar la información ya existente, como son las bases de datos, normativas, archivos internos. Esto nos va a ayudar a contener un contexto histórico, legal o técnico sin partir realmente de cero. Mapeo de actores o stakeholders. Identifica personas, grupos e instituciones involucradas afectadas por lo que es esta situación. Permite de reconocer intereses, niveles de influencia y relaciones clave. Y obviamente las investigaciones de mercado. Analiza las tendencias y segmentos de competencias, expectativas de lo que son los consumidores. Es útil para detectar oportunidades, riesgos y necesidades reales. Focus groups reúne a pequeños grupos de personas para discutir lo que es un tema específico y así facilitar conocer opiniones motivacionales, motivaciones y reacciones ante ideas o lo que son propuestas. Vamos a pensar un poco en lo que es la empresa Netflix antes que decidan revolucionar lo que es la televisión hoy en día o la manera de ver TV. No se lanzaron a codificar una plataforma de streaming de inmediato. Primero hicieron una profunda exploración de lo que fue el entorno. Vieron que el declive del videoclub tradicional, que en ese tiempo era el blockbuster, la creciente penetración de Internet cuando era la banda ancha. Entonces, el cambio de los hábitos de consumo de contenido, pues simplemente la gente quería ver lo que quería cuando ellos querían. Entendieron que el entorno estaba maduro para lo que era una difusión, o sea, una entrada de manera radical para poder, pues, triunfar. Y actualmente lo siguen haciendo porque ahora, lo comentábamos, a las alianzas, he leído que Netflix se asoció con Spotify por la cuestión de los podcasts. Ellos van a competir de cerca contra YouTube precisamente en ese tema de los podcasts. Pues en vez de hacer Netflix sus propios podcasts y competir todavía con dos más, pues simplemente se une para poder competir directamente con otro gigante. Y es un servicio más de que va a poder tener, además de poder tenerle video a los podcasts, que ya lo estaba haciendo Spotify. Es como digamos que son las lecciones de problemas y oportunidades, es lo que les acabo de mencionar. Entonces, vamos a definir preliminarmente el reto o el área de oportunidad. En este caso, con el ejemplo que les di, es, considero, más que palpable. Posteriormente tenemos lo que es el proyecto de innovación. En este caso, es ya definir. La etapa de definir consiste en acotar y clarificar el problema o reto que se va a resolver.
Después de recopilar la información en la fase de descubrir, aquí se organiza y analiza y transforma en un reto concreto y claro lo que va a guiar lo que es la innovación. Su objetivo principal es transformar los hallazgos de la etapa de descubrir en un problema específico y bien definido sobre la cual se pueda tener soluciones efectivas. Entonces, ¿qué hacemos durante esta etapa? Pues como hemos comentado, se analiza y sintetiza lo que es la información. Es analizar los datos existentes, comentamos como informes de mercado, estadísticas gubernamentales, estudios académicos. También podemos hacer una revisión de lo que es la literatura, artículos científicos, obviamente de patentes ya existentes, papers técnicos. Aquí la terminología clave es datos cuantitativos, números duros, estadísticas, datos medibles, así como los datos cualitativos, que son las opiniones, experiencias narrativas que van proporcionando lo que es la profundidad del contexto. Insights, pues descubrimientos profundos y no obvios sobre lo que son los usuarios o el mercado que impulsarán lo que es la innovación. Pensemos en la NASA. Simplemente desarrolló las cápsulas Apolo para ir a la Luna. No fue un ejercicio de ingeniería aeroespacial. Realmente lo que hicieron fue que recolectaron de información exhaustiva sobre lo que era la filosofía humana en gravedad cero, la psicología del confinamiento prolongado, así como lo que era la radiación especial y un sinfín de variables. La recolección de toda esta información fue tan crítica como el cálculo de trayectorias de vuelo para poder asegurar la supervivencia y el éxito de lo que son los astronautas. Posteriormente vamos a formular lo que es el problema. Se redacta de manera clara y debe enfocarse a las necesidades reales. Delimitar el alcance, se va a identificar los límites del reto, así como ayudar a enfocar los esfuerzos y recursos de lo que es la manera eficiente. Entonces, con esto vamos a establecer criterios de éxito donde vamos a determinar los indicadores que permitan evaluar si la innovación va a ser efectiva o no. Y bueno, otro punto de reflexión, como comentamos hace rato, ya vimos Netflix, ahora Spotify, en su etapa de descripción. Ellos de igual manera vieron el declive de lo que era la venta de los CDs y obviamente la piratería desenfrenada, que pues siempre ha sido un problema. La oportunidad que brindaba el Internet de alta velocidad y la digitalización de la música fue su etapa de definición, cómo ayudaron a formular lo que era el problema de una forma brillante. Los amantes de la música pues simplemente necesitaban un acceso fácil, legal y personalizable a un vasto catálogo musical porque pues estaban tan frustrados con la piratería, pues el costo de los álbumes y la falta de movilidad de sus bibliotecas físicas hacía que precisamente el monto para poder adquirir un material de audio o audiovisual pues se encareciera. Entonces, la decisión fue clara, fue el trampolín para poder moldear la suscripción y el streaming que hoy conocemos llamado Spotify. Entonces, recapitulando, o en conclusión, las etapas de descubrir y definir son fundamentales para que se sientan las bases de toda la innovación. Es en descubrir y se recopila la información, se exploran problemas, necesidades y observa lo que es el contexto, asegurando que el proyecto se construya sobre datos duros, datos reales y no suposiciones. Si fallamos en entender el entorno, en detectar los problemas correctos o en definir claramente lo que estamos buscando, corremos el riesgo de construir soluciones magníficas para problemas que a nadie le importa. Entonces, como profesionista, la precisión y el rigor y valores de estas etapas no se deben apresurar, simplemente se tienen que tomar el tiempo que sea necesario para poder ser curiosos, analíticos, hacer una investigación a fondo, poder escuchar
para poder también detallar la complejidad de una manera clara y concisa. Entonces, es delimitar un reto claro, concreto y accionable. En conjunto, estas etapas van a garantizar que la innovación realmente sea relevante, útil y basada en lo que es una evidencia, aumentando lo que es la probabilidad del éxito y del proyecto y evitando lo que son esfuerzos desperdiciados del problema mal identificados. Es la verdadera habilidad quien realmente los va a poder diferenciar como innovadores el análisis de datos. Recuerden que pues una solución comienza con una comprensión profunda del problema y una definición impecable de lo que se busca realmente resolver. Pues esto ha sido todo de mi parte en esta cápsula. Espero que los haya apoyado de muy buena manera y nos vemos entonces en la próxima cápsula de esta misma materia. Esto ha sido todo por mi parte. Hasta luego.